Primero, antes que nada, es una alegría tener más cursos sobre primera respuesta, porque hoy en día estos cursos son muy importantes. Estos cursos nos enseñan muchas técnicas y maniobras de rescate desde la primera instancia, en el momento más crítico, en la situación más crítica, para nosotros poder salvaguardar la vida de la persona, hasta nosotros ponerla en las manos de los profesionales de la salud o hasta la llegada de los primeros respondedores, que obviamente son los servicios de atención prehospitalaria, que ya poco a poco con el paso del tiempo se están haciendo conocidos, ¿no? Nos gustaría que acá en Perú, como en otros países, los servicios de atención prehospitalaria se implementen al 100%, ¿no? Como en Estados Unidos, España, México, Ecuador, Colombia, que nos llevan la delantera. Pero esto se va a poder consolidar justamente ya en los siguientes años, ya que ya existe personal prehospitalario, justamente en esta cadena que empezó desde el año 2009 con la creación del sistema de atención móvil de urgencias, y que ya poco a poco les voy a comenzar a comentar más adelante cómo es que se creó acá la atención prehospitalaria y en qué año llegó y de qué forma y cómo fue el sueño de todo este grupo de trabajo. Hoy vamos a empezar primero con las pautas más específicas, con los primeros puntos más básicos de lo que es primera respuesta, cuáles son los términos que nosotros debemos de conocer, cuáles son las primeras técnicas de rescate básicas que nosotros vamos a realizar. Recuerden de que en la atención prehospitalaria nosotros vamos a hacer un trabajo en la calle, no específicamente dentro de un hospital, porque los primeros auxilios y la primera respuesta se basa en eso, aplicar las primeras técnicas y maniobras que te ayuden a salvaguardar la vida de una persona que se encuentra en un estado de emergencia o en una situación de emergencia. Entonces, como sabemos, las emergencias dentro de un hospital existen, sí, pero las personas llegan a buscar la emergencia. Nosotros, como primeros respondedores dentro de los primeros auxilios, ¿quiénes son los que brindan este tipo de atención? Son las primeras personas que evidencian la emergencia en cualquier situación, circunstancia o momento, y en cualquier espacio, que puede ser en casa, puede ser en la calle o etc. O en un viaje que nosotros podamos estar realizando. Entonces, sin más preámbulos y sin irnos muy lejos, ya vemos o ya nos estamos dando cuenta que nos está haciendo falta, mucha falta, aprender sobre atención prehospitalaria. ¿Por qué? Porque hay situaciones meteorológicas que están afectando a nuestro planeta y que ya se están evidenciando con el paso del tiempo. Hace unos días, hace una semana casi prácticamente tuvimos el terremoto de Venezuela, y que Venezuela aún no se encuentra preparado, pese a que después casi de 20 años ocurre la misma situación. Y aún así nos podemos dar cuenta que las personas que se encuentran eh, en el Estado, bajo el mando de toda una población, aún no tienen el control o no saben cómo realizar el manejo de estas situaciones, ¿no? Y por ello se pierden muchas víctimas. Recuerden de que si nosotros no sabemos manejar estas situaciones o no sabemos o desconocemos de primera respuesta, lo único que nos va a llevar el problema global es a obtener mucho más víctimas. ¿Por qué? Porque en primera respuesta lo que se quiere ganar es tiempo, y el tiempo que nosotros manejamos dentro de la atención prehospitalaria lo conocemos como la atención de oro. Y si nosotros no llegamos a hacer una atención en un tiempo récord, lo único que vamos a lograr es que esas víctimas aumenten con el paso del tiempo. Entonces, antes de iniciar con todo el tema de primeros auxilios, yo quisiera invitarlos a ver un video para motivar la introducción al curso, pedir sus comentarios, cómo ustedes se ven dando primera respuesta en este tipo de situaciones. Entonces,
A ver, por favor, si me ayudan a plasmar el video para poder iniciar, por favor. Sí, licenciado, ya lo estamos poniendo para que lo puedan visualizar. Listo, ok, ok. El video que les voy a poner a continuación, necesito que le presten mucha atención porque después de ello les voy a explicar todo el contexto de cómo sucedió esta situación. A finales del milenio, Venezuela vivió una tragedia natural que marcaría su historia ante los ojos del mundo. Pensaba que me iba a morir, que era el fin de todo. En una temporada símbolo de paz, reconciliación y reencuentro, el país tuvo que reconstruir desde los escombros lo que la fuerza de la naturaleza derrumbó. El entonces Estado Vargas y actual Estado La Guaira fue el protagonista de este desastre que dejó a hijos sin padres y a padres sin hijos. No te despegues de la pantalla, porque hoy hablaremos del deslizamiento de barro más grande en la historia del mundo, conocido como Tragedia de Vargas. Ya hacía muchas semanas antes, estaba lloviendo muy fuerte para los sectores oeste del estado, en aquel entonces el estado Vargas, hoy el estado La Guaira. Habían ya derrumbes y uno sacando el escombro de las casas, hacíamos sopa, arepas entre todos para ayudar a las personas. Bienvenidos a Venezuela, antes de la llegada del año 2000. Huele a Navidad y a cambios tanto políticos como sociales. Acaba de ser electo el izquierdista Hugo Chávez y todo el país, incluyendo los habitantes de Carmen de Uria, Caraballeda, Los Corrales y otras zonas del estado Vargas, se preparan para lo que sería el referéndum para una nueva Carta Magna. El 5 de diciembre se declara la primera alerta en la zona. Para ese entonces ya han caído por 5 días más de 120 milímetros de agua. Los habitantes de Carmen de Uria y zonas aledañas se resguardan en sus casas, preocupados pero sin más alarma por lo que acontece. Están a días de ver cómo el lugar, al que llaman hogar, se desploma y deja de existir, llevándose consigo las vidas de muchos de los que allí conviven. El 6 de diciembre, la Fuerza Aérea Venezolana advierte que solo en el estado Vargas está lloviendo de una manera histórica. El 10 de diciembre, las lluvias ya han dejado a más de 1 millar de personas damnificadas. Las autoridades crean algunas alertas, pero sin pasar a mayor importancia para el Ejecutivo. El 14 de diciembre está lloviendo 5 veces más de lo normal y aún así el gobierno nacional prepara a la población para lo que sería la primera elección con Hugo Chávez en el poder, para el referéndum de una nueva constitución. El Ejecutivo, tras ser consultado sobre la posible suspensión de las elecciones por las graves precipitaciones en el país, contestó con una frase del libertador Simón Bolívar. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y la haremos que nos obedezca. Finalmente, el 15 de diciembre ocurrió lo peor. La naturaleza no obedeció y el desastre llegó. Vargas se vio inundada tras el deslizamiento de barro, aguas y las rocas gigantes provenientes de las montañas que destruían todo a su paso. El día 15 de diciembre de 1999, la montaña no pudo más.
y empezó a desbordar grandes cantidades de agua y lodo. Debido a esto, el derrumbe ocasionó que las grandes rocas de las montañas avanzaran hacia la costa y destruyeran todo a su paso. El antiguo estado Vargas y actual estado La Guaira se ubica en la región costa-montaña, al norte del estado Miranda y el distrito capital. Por su ubicación costera, el río San Julián, entre otros, empezaron a desbordarse, lo que hizo que muchos de ellos conectaran con el mar y causaran gran destrucción. A las 3 de la tarde ya la destrucción era dantesca. Ya era demasiado tarde para tomar previsiones. Muchos que intentaban salir para salvar sus vidas eran arrastrados por la fuerte corriente de los ríos. La población de Carmen de Uria fue la más afectada. Quienes allí crecieron pudieron ver cómo todo lo que alguna vez formó parte de su infancia y vida cotidiana desaparecía ante sus ojos. Había una casa, era como un rancho, pero era de bloque. Era el único ranchito que había detrás de mi casa. Y veo que esa vivienda, en lugar de desplomarse hacia abajo, como algo que se derrumba, sale como impulsada de la tierra. El río en ese momento se salió. Todos nos quedamos abismados de ver aquello que estaba sucediendo porque estaba al frente de los ojos nuestros. Y veo que viene gente gritando, llorando. ¡Ay! Que el río se había llevado la bodega de Carmelita. Una niña es rescatada con vida de los escombros gracias a un periodista de Venevisión que cubría la noticia. Enormes sedimentos y rocas de hasta 9 metros de diámetro del tamaño de un autobús alcanzaban velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. Los medios de comunicación empiezan a reportar el evento. La Guaira se derrumba y nadie puede hacer nada para evitarlo. Ya el jueves a las 3 de la tarde ya no se veía nada. Ya las casas se las estrelló porque salían como barajitas, así, enteras salían y se estrellaban contra los edificios y la gente arriba pidiendo auxilio. Y esa gente obviamente se murieron. Llegó un momento que nos abrazamos y nos despedimos. Y me quedé abrazada de mis hijas, mi esposo y mi suegra ahí, esperando que viniera una avalancha y nos llevara. Se acabó el mundo, eso fue lo que pensé. Pensaba que me iba a morir, que era el fin de todo. Muchos lloran desesperados, otros se refugian en la oración y algunos aún no entienden cómo es que de la noche a la mañana la vida que creían tener ya no existe. Muchos hijos dejan a sus padres solos y muchos padres a sus hijos. Algunos varguenses que se encuentran en otras localidades del país empiezan a escuchar que algo pasa en La Guaira. La peor noticia está por conocerse. El 16 de diciembre continúan las precipitaciones. El 17 el gobierno nacional declara que hay entre 1.500 a 3.000 muertos y más de 13.000 evacuados. Hay muchos desaparecidos, hasta la fecha en la que es escrito el guión de este reportaje en el año 2021. Muchas familias nunca más volvieron a encontrarse con sus seres queridos, o lo que es peor, familias enteras murieron. Los cuerpos nunca fueron encontrados, solo quedó en sus mentes el último recuerdo vivido antes de la tragedia. El rescate ocurrió días después de la tragedia. Muchas personas caminaban por los escombros sin partes de sus cuerpos, heridos y muchos llorando a sus familiares. La tragedia sacó lo mejor y lo peor del venezolano. Muchas organizaciones y empresas privadas se prestaron para las labores de búsqueda. Pero de la misma manera, muchas casas fueron robadas. Muchos se aprovecharon de la situación para el vandalismo y la maldad. Al sonar la campana, el 31 de diciembre de aquel año, la familia no estaba completa. Venezuela iniciaba el año con profunda tristeza y sin saber qué depararía el destino. Las cifras finales tanto de muertos como de desaparecidos son enormes. Oscilan entre unos 10.000 a 30.000. No se sabe a ciencia cierta. El mundo tiene los ojos puestos sobre Venezuela y no tardaron mucho en enviar ayuda.
En el año 2000 iniciaron las reconstrucciones y la limpieza. Carmen de Uria hoy no es ni siquiera un pueblo fantasma, no queda nada. Muchos de los sobrevivientes emigraron a otras zonas del país. Parte de su corazón se quedó en Vargas y aunque algunos regresaron, dicen que nunca olvidarán aquel 15 de diciembre en el que la montaña se tragó Vargas. No hay distancia que exista entre nosotros, no estás solo. Seré tu defensa, seré tu reposo. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, yo enviaré un ejército allante. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda. Te encontraré, te rescataré. Enviaré un ejército allante. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. Ya, ahora sí, muy bien, chicos. ¿Qué tal les pareció el video? Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿se me escucha el audio? Ahora sí, a ver, ¿podrían abrir micrófonos para poder escuchar sus comentarios? Les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que si a nosotros nos ocurre un desastre natural, estamos preparados para esta situación? No. ¿Por qué no estamos preparados? Quisiera escuchar sus comentarios. Sí es cierto, sí es cierto. El video produce mucha tristeza, pero en realidad es toda la realidad que nosotros vivimos en el día a día y sobre todo con el avance de la contaminación ambiental, con todo el daño que le estamos haciendo a nuestro medio ambiente, es lo que estamos provocando en este mundo. Pero yo quisiera saber qué otro comentario, qué otro mensaje les deja esta situación del desastre de Vargas.
Si a nosotros nos tocaría atender un desastre natural o múltiples víctimas, ¿cómo iniciaríamos este rescate? ¿Qué es lo que haríamos? ¿Cuál es la idea de trabajo que ustedes plantean para iniciar estos rescates? ¿Cómo empezarían? ¿Tienen algún conocimiento sobre este tipo de rescate? A ver, los escucho. Quiero leerlos, así tengan un conocimiento o un concepto o un mensaje inerte o un pensamiento en el cual ustedes tengan alguna idea y la puedan expresar para yo también poder saber a qué nivel o cómo vamos a empezar a brindar el curso de primera respuesta. Porque podemos empezar desde lo más básico que ustedes ya pueden conocer o como que podemos adelantarnos a cosas más profundas. Pero quisiera poder escucharlos para también saber cómo iniciar el curso. Más que todo para que ustedes también puedan aprender desde lo más básico hasta lo más avanzado. A ver, vamos a comentar un poquito sobre el desastre de Vargas. El desastre de Vargas, a ver, vamos a leer primero este comentario. En el Perú no estábamos preparados porque no conocemos ni siquiera la geografía de nuestro país. No conocemos los primeros auxilios desde lo más básico. Sí es cierto, ¿no? Y por eso es que yo les decía, ¿no? Así ustedes tengan un primer pensamiento, exprésenlo, para yo saber a qué nivel o hasta dónde a ustedes en el colegio los educaron en primera respuesta o en primeros auxilios. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos muchos términos, pero términos erróneos. Hasta manejamos técnicas o, entre comillas, manejamos algunas situaciones en las que nosotros creemos que aplicando ciertas técnicas que nos enseñó la abuelita, nosotros estamos salvando la vida. Y en realidad estamos complicando a la víctima. A veces nosotros queremos ayudar, pero hacemos las cosas por inercia o por un conocimiento que nos dejó el abuelito o la abuelita, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso mío, que yo también cuando era niño recuerdo de que mi abuelita decía, ¿no? Cuando tenemos una herida profunda, sangrante, es siempre importante colocarle una tela de araña porque la tela de araña controlaba el sangrado, decía, ¿no? Pero en realidad eso es un error. ¿Por qué? Porque eso nos puede producir una infección. Entonces, yo quería saber hasta qué forma ustedes, tal vez por conocimiento que les dejó la abuelita, el abuelito, o papá o mamá, podemos llegar a esos errores, ¿no? Eso es lo que yo quería conocer para poderle más que todo sacarle la duda y darle solución a las técnicas que hoy en día vamos a aprender. Bueno, como les decía, en el desastre de Vargas, esto ya se venía pronunciando. ¿Y cómo se venía pronunciando? Porque se venía enfatizando mediante lluvias, ¿no? Lluvias que en realidad el gobierno nunca le prestó atención. Al contrario, el gobierno fue pero tan egoísta que el propio Hugo Chávez, incluso como lo ven en el video, sacó su Nuevo Testamento, ¿no? Y en el cual él, frente a toda una nacionalidad, decía de que ni Dios ni la muerte iban a poder con él y que esto iba a calmar muy pronto. Y le pedía a la gente que tenga mucha paciencia porque eso de las lluvias iba a terminar en cualquier momento. Pero sin embargo, esto se fue enmarcando mucho más. Hasta se salió del control de las manos del propio Hugo Chávez.
Entonces, todo el desastre empezó a aparecer. Incluso en el video, ustedes ven personas sepultadas, personas enterradas, y justamente eso mismo se vuelve a repetir en este nuevo desastre natural que vuelve a ocurrir en Venezuela. Incluso hay mucha gente que sale a comentar, ¿no? Pero los rescatadores no saben cómo hacer su trabajo. Ven a un niño enterrado bajo escombros que te pide agua a gritos y ni siquiera le dan un poco de agua, ni siquiera le mojan la cara, cuando en realidad esas son cosas erróneas que después de que un niño, por sus propios medios, ha sobrevivido casi 72 horas y cuando tú lo encontraste, prácticamente en cuestión de minutos por darle un poquito de agua, lo puedes llevar hasta la muerte. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un niño somnoliento, inconsciente, que no ha comido por más de 72 horas y le damos un poquito de agua y corremos el riesgo de que ese niño se pueda aspirar. O tal vez le damos un poquito de agua y tal vez cuando ya es evaluado por el cuerpo médico, detectan que ese niño necesita una intervención quirúrgica ya. Pero lamentablemente no se puede realizar la intervención quirúrgica. ¿Por qué? Porque le dieron agua en las últimas 6 horas. Y eso también es un riesgo de aspiración y que en sala ese paciente puede llegar hasta la muerte. Entonces, son cosas que nosotros desconocemos, pero sin embargo queremos hacerlas, ¿verdad? Entonces, todo eso nosotros lo vamos a ver hoy día y vamos a enmarcar un poquito más cómo nosotros enfatizar las técnicas de rescate de primeros auxilios, ¿ya? Entonces vamos a empezar con el primer tema. A ver, denme unos minutos para poder proyectar las diapositivas, por favor, para poder dar inicio. Hola, buenas. A ver, ¿ahí se me escucha mejor? Un momentito que estoy intentando compartir las diapositivas. Ya, denme un minutito que lo estoy solucionando. Pero confírmeme, ¿aquí se me escucha mejor el audio? Sí se le escucha, licenciado.
Ya, ahora sí. A ver, ya está, a ver, aquí, listo. Aquí quería llegar. Ya, listo. A ver, si me confirman si se me escucha bien el audio, por favor. Hola. Sí se escucha, licenciado, perfectamente. A ver, por favor, si me confirman si se escucha bien el audio. Sí, licenciado, sí se escucha. Ya, listo. Miren, antes de iniciar con la capacitación de primera respuesta, nosotros hay que tener en cuenta de que la palabra primera respuesta o primeros auxilios engloba a una técnica y conjunto de maniobras que nos van a ayudar a salvaguardar la vida de una persona obviamente que se encuentra en algún tipo de emergencia, que puede ser obstrucción de la vía aérea, una parada cardiorrespiratoria, algún tipo de quemadura, tal vez algún paciente descompensado por algún tipo de patología, o también en algunos casos, en alguna víctima que ha tenido una caída, eh, tal vez de algún tipo de altura, que puede ser de 2, 4, 5 metros, y en los cuales nosotros debemos de saber técnicas y maniobras de rescate que hayamos fundamentado, más no que sean técnicas y maniobras de rescate que no estén fundamentadas y que al momento de realizarlas nosotros podemos complicar a la víctima. Entonces, dentro de todo este conjunto de técnicas y maniobras de rescate, nosotros debemos de tener en cuenta la siguiente situación, que nosotros cuando vamos a aplicar o nos vamos a convertir en rescatadores, nosotros debemos de conocer de estas claves fundamentales. Y estas claves fundamentales las vamos a aplicar o vamos a participar con ellas cuando nos encontremos en cualquier tipo de emergencia. Entonces, la primera clave fundamental es que nosotros debemos ejercer el autocontrol. Nosotros debemos de manejar nuestras emociones, evitar ser impulsivos, porque si nosotros no manejamos nuestras emociones, nos desesperamos en la emergencia y queremos tal vez desesperarnos o gritar en el momento de la emergencia, nosotros no vamos a lograr ordenar nuestras ideas, ni mucho menos poner en práctica lo que hemos aprendido. Entonces, la primera clave fundamental es ejercer el autocontrol. Y la segunda clave fundamental, y esto es un punto de oro, nosotros debemos evaluar bien la escena. Siempre que lleguemos a cualquier tipo de emergencia, nuestra mirada debe de ir a 160 grados. ¿Por qué a 160 grados? Porque nosotros debemos de evidenciar que no exista ningún riesgo alrededor de la víctima, porque si existe algún riesgo y nosotros nos emocionamos por atender a la víctima, nosotros nos vamos a convertir en las próximas víctimas. Y lo que se quiere en el momento es que nosotros no nos convertamos en víctimas. Al contrario, lo que se quiere es que nosotros sigamos siendo rescatadores, porque obviamente si un rescatador se convierte en una víctima, el número de víctimas aumenta, entonces los rescatadores disminuyen y eso hace que esa emergencia se vuelva una emergencia masiva, fuera de control. Entonces, nosotros no queremos llegar hasta ese punto. Y por tercer punto, y como clave fundamental, siempre hay que pedir ayuda. Hay que saber activar los sistemas de emergencia. Porque si nosotros no sabemos activar los sistemas de emergencia, obviamente vamos a trabajar solos. Y eso también es un punto en contra. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos solos, obviamente el tiempo de respuesta para el que está ayudando en esa emergencia va a aumentar y va a ser de riesgo para la víctima. Porque mientras más tiempo pase, obviamente, la víctima es la que gana más secuelas dentro de la emergencia y que puede llegar hasta perder la vida. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que nunca podemos trabajar solos, sino siempre tenemos que activar los sistemas de emergencia, pedir ayuda, porque mientras se trabaja en equipo,
el trabajo se hace más efectivo y el tiempo de rescate disminuye. Y esto era lo que siempre les decía al inicio, ¿no? Hay que trabajar con prudencia. Y la prudencia acá enmarca a que nosotros debemos de conocer cada procedimiento que vamos a realizar. La prudencia, ¿qué te quiere decir? Si nosotros sabemos lo que vamos a realizar, adelante, lo hacemos. Pero si nosotros no sabemos lo que vamos a realizar, mejor ni toquemos a la víctima, porque la vamos a terminar complicando. Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo. Cuando nosotros tenemos una emergencia en la calle, por ejemplo, una persona que está convulsionando, mucha gente que se amontona y por conocimiento empírico o por antecedentes de nuestros antepasados, lo primero que dice cuando encuentra una persona convulsionada dice, colóquenle un trapo en la boca porque se va a morder la lengua, colóquenle un lápiz o masajéenle el dedo del corazón. Y que obviamente eso no es actuar con prudencia porque terminamos complicando a la víctima. Entonces, si nosotros le colocamos un trapo en la boca a una persona que está convulsionando, obviamente cerramos la vía aérea y todo este fluido que está eliminando a esta persona que está convulsionando, obviamente le produce un daño secundario a lo que ya está presentando primordialmente, que es la convulsión. Y este daño lo puede llevar a una aspiración, a una neumonía por aspiración. Entonces, su tiempo hospitalario aumenta, ya no por la convulsión, sino porque tiene una neumonía aspirativa y el proceso o el tiempo de recuperación es más largo. ¿Por qué? Porque el paciente le tiene que colocar oxígeno, le tiene que colocar antibiótico, le tienen que hacer exámenes de imágenes auxiliares y etc. Entonces, la prudencia enmarca a que si yo sé verdaderamente lo que voy a realizar, lo hago. Pero si yo desconozco lo que voy a hacer, mejor no toco a la víctima, porque voy a terminar complicándola. Lo único que me queda es pedir ayuda y pedir a la víctima que mantenga el control, que se mantenga tranquila, que los rescatadores ya llegan. Entonces, esta es la primera parte y esto es lo que debemos de tener en cuenta cuando nosotros queremos practicar primeros auxilios. En realidad, el término primeros auxilios ya es un término descontinuado. Para nosotros, que estamos llevando un curso ya de formación, nosotros debemos de hablar de primera respuesta. ¿Y cuál es la primera respuesta? La primera persona que evidencia a la víctima en estado de emergencia y que va a aplicar técnicas y maniobras de rescate para poder salvaguardar la vida de la persona. Luego, el personal de salud que llega después hace una atención continuada a lo que ustedes realizaron primero. En realidad, ustedes son los primeros rescatadores. Los que llegan después por la activación de la llamada, por la misma ayuda que tú pediste, hacen un manejo secundario, o sea, una atención secundaria a la atención primaria que tú ya brindaste y que poco a poco se los voy a explicar. Ahora, les voy a colocar la siguiente diapositiva para poder entrar más a fondo al tema. A ver un momentito para dejar de compartir. Si tienen alguna pregunta o sienten que estoy hablando muy rápido, por favor me lo hacen saber para volver a repetir y todos poder ir al mismo nivel. ¿Ya? A ver un ratito. La selección colombiana llegó en los Corea, que fue muy superior, que fue evidentemente una selección dominante, una selección por momentos espectacular, pero le falta la puntita de la pegada. Sí, es un equipo maduro, un equipo que ha madurado en este mundial, el mejor equipo de la final de la Copa. Y eso le da un endoso como para ilusionarse. Ya, ahora sí. Listo. Ahora sí vamos a entrar un poco más a fondo con el tema de primera respuesta. Bien. Listo. Ok. Aquí estamos. Miren, lo siguiente que vamos a ver es de forma detallada el paso a paso y les voy a poner ejemplos de cada situación de emergencia
en cómo debemos de saber actuar, cómo mantener nuestra zona segura y cómo nosotros debemos de activar las claves fundamentales como rescatadores y cómo activar también los sistemas de emergencia. Entonces, este curso nos va a ayudar a estar más enfatizados, más objetivos, a estar más guiados en situaciones en donde puede existir el riesgo inminente de muerte, o sea, en cualquier momento, situación o circunstancia, y que nuestra acción debe de ser inmediata, nuestra acción debe de ser objetiva y fundamental. ¿Por qué? Porque es allí en donde nosotros vamos a saber salvaguardar la vida de las personas. Vamos a plantearnos objetivos dentro de todo este conjunto de técnicas y maniobras, ¿ya? Entonces, vamos a ver, vamos a ver aquí, vamos a verlo así de esta manera. Entonces, miren, lo primero que vamos a tener en cuenta es que nosotros vamos a aprender cómo brindar primera respuesta, pero nosotros para aprender cómo brindar primera respuesta debemos de conocer los tipos de accidentes que tenemos. Tenemos accidentes domésticos, accidentes de tránsito y accidentes laborales. ¿Por qué les digo que debemos de conocer esto? ¿Por qué? Porque nosotros, dependiendo al tipo de accidente que vamos a enfrentar, tenemos diferente situación de cómo afrontarla. El accidente de tránsito no la vamos a afrontar igual como un accidente doméstico. ¿Por qué? Porque el accidente de tránsito requiere más fundamento científico a un accidente laboral o un accidente doméstico que puede ser un manejo mucho más básico. Pero nunca nos quedemos con lo básico. ¿Por qué? Porque esto se puede complicar en el paso de los minutos. Entonces, dentro de los accidentes, como ya saben, vamos a conocer los accidentes domésticos, los accidentes laborales y los accidentes de tránsito. Y en enfermedades repentinas, que es lo que siempre vamos a encontrar, ya sea en la calle o en los hospitales, son los famosos desmayos, las famosas convulsiones, las quemaduras, las heridas cortantes y los gestantes con signos de complicaciones. ¿Ya? Y también en situaciones de peligro vamos a encontrar a los famosos atragantamientos y las caídas con fracturas, que esto sí puede comprometer la vida de la víctima, ¿ya? Entonces, ante estas situaciones nosotros vamos a aplicar técnicas, pero estas técnicas deben de ser oportunas y que para brindar primera respuesta solamente nos sirve utilizar las manos y tener el conocimiento correcto. No es necesario tener una jeringa, una ampolla, un cloruro para que en los primeros minutos nosotros poder salvaguardar la vida de la persona. Así sea una parada cardiorrespiratoria, lo primero que nosotros vamos a necesitar es saber utilizar bien las manos y saber cuál es la técnica oportuna que nosotros vamos a aplicar. Entonces, vamos viendo el primer caso y el más conocido que siempre nos podemos encontrar. Mire, tenemos como primer ejemplo los famosos desmayos y que el desmayo en el término médico lo conocemos como la famosa lipotimia. Entonces, la lipotimia o el desmayo, primero hay que saber conceptualizarlo. El desmayo, obviamente, es una situación de urgencia en la cual el paciente pierde la conciencia, pero en un plazo de tiempo corto, no es un plazo de tiempo prolongado, mayor a 2 horas, mayor a una hora, no, sino es una pérdida de conciencia corta que puede ser de 10 a 15 minutos. ¿Y por qué sucede? Puede suceder por diferentes causas. Una, los famosos desmayos, por ejemplo, lo que ustedes normalmente ven cuando estaban en el colegio, ¿no? Cuando una persona está demasiado tiempo parada bajo el sol, se desmaya. Cuando una persona está, tal vez haciendo un tipo de cambio de posición brusco, también se desmaya. No sé si a ustedes les habrá pasado, por ejemplo, ¿no? Cuando tienen que ir a trabajar o ir a su instituto, ingresan 7 de la mañana y por casualidades de la vida, ese día te levantaste justo 7:05, ya tienes 5 minutos de tardanza y aún ni te cambias y te paras de la cama de golpe y llegamos a obtener un pequeño mareo, ¿verdad? Entonces, por esos cambios bruscos de posición, nosotros también podemos obtener un desmayo. Ahora,
Hay que tener en cuenta que en los desmayos nosotros tenemos una baja de flujo sanguíneo. ¿Qué quiere decir la baja de flujo sanguíneo? Que la sangre en estos segundos no llega correctamente hacia nuestro cerebro y es por eso que el cuerpo colapsa. Colapsa, ¿por qué? Porque el mismo cuerpo, el mismo cerebro, despierta al cuerpo. O sea, el mismo cerebro envía una señal diciendo, no me llega sangre, no me llega sangre oxigenada al cerebro. Y esto es como un jardín. Si el jardín no lo riegas y no lo oxigenas, obviamente muere, ¿verdad? Entonces, el cerebro envía señales rápidas, ¿para qué? Para que vuelva a recuperar esa energía y responde con un desmayo. ¿Por qué? Porque el cuerpo, al caer al suelo, obviamente cae de forma plana, de forma recta. Entonces, la sangre tiene un equilibrio ahí en esa parte cuando el cuerpo está echado. A diferencia de que si el cuerpo se mantiene de pie o lo mantenemos de pie y no está llegando sangre al cerebro, el cerebro obviamente se empieza a desoxigenar. Y al desoxigenarse el cerebro empieza a ganar isquemia. Entonces, por eso que en los desmayos cuando tenemos este golpe, de bajo de flujo sanguíneo que cae, nosotros la técnica primaria de recuperación para salvaguardar la vida de la persona es elevar los pies. ¿Para qué? Para nosotros garantizar el retorno venoso y la circulación, la sangre pueda llegar hacia el cerebro, lo puede oxigenar, lo puede irrigar y con el paso del tiempo o el paso de los minutos, el paciente pueda recuperar la conciencia. ¿Ya? Hay que tener en cuenta aquí que para que el paciente pueda recuperar la conciencia va a tomar un tiempo determinado de 10 a 20 minutos, más no, ya más no. Si se toma mucho más tiempo, esto no es un simple desmayo, algo más le puede estar ocurriendo al paciente. Ahora, antes de explicarle lo que le puede estar sucediendo de más al paciente, hay que tener en cuenta de que cuando nosotros nos encontramos frente a un desmayo, y esto es como una baja de la presión arterial, y cuando el paciente tiene baja presión arterial, el paciente también tiene frío. Entonces, nosotros, aparte de favorecer el retorno sanguíneo hacia el cerebro, también debemos abrigar al paciente, porque obviamente nosotros al darle abrigo al paciente va a ser una recuperación más efectiva y un tiempo más determinado que no puede sobrepasar los 20 minutos. Entonces, una vez que nosotros hemos también aplicado esta técnica de rescate, de elevar los pies en una persona desmayada, nosotros también debemos de comprobar, primero en la víctima, hay que tener en cuenta que nosotros una vez que hemos detectado una persona tendida en el suelo, nosotros debemos de observar a 360 grados. ¿Para qué? Para evaluar la escena, que la escena sea segura. Si la escena es segura, yo me voy de rodillas a la altura del tórax de la víctima y coloco mi mano sobre el tórax, sobre el pecho de la víctima y le hago un movimiento en circular. Señor, señor, ¿se encuentra usted bien? ¿Por qué hago esta pregunta? Para evaluar si la persona responde o no responde y desde ahí ya estoy evaluando el estado de conciencia. Si la persona no responde es porque está inconsciente. ¿Y por qué coloco mi mano en el tórax o en el pecho? Para comprobar si la persona respira y tiene pulso. ¿Por qué? Porque normalmente en los desmayos la persona pierde la conciencia, sí, pero no pierde ni la respiración ni el pulso. La persona sigue respirando y sigue teniendo pulso. A diferencia de que si la persona está inconsciente, que no respira y no tiene pulso, ahí sí pues no estamos hablando de un desmayo, sino estamos hablando que la víctima está en una parada cardiorrespiratoria. Y que eso ya lo vamos a ver a más detalle en la próxima clase con los fundamentos, desde lo más básico hasta lo más avanzado y cómo aplicar las técnicas de rescate. Entonces, cuando nosotros ya hemos aplicado esta técnica, nosotros ya hicimos la atención primaria. Nosotros ya colocamos a la víctima en posición de recuperación, pero eso no quiere decir que ahí acaba todo, sino que nosotros vamos a activar los sistemas de emergencia. ¿Y quiénes son los sistemas de emergencia? Bomberos al 116, la policía de rescate al 105 y el SAMU, que es el sistema de atención móvil de urgencias y que se activa llamando al 106. ¿Y por qué debemos de activar los sistemas de emergencia? Porque una vez que nosotros hemos salvaguardado la vida de la persona con técnicas y maniobras de rescate, el personal de salud tiene que llegar, obviamente después de los datos que tú ya le referiste por la llamada, tiene que llegar a dar un diagnóstico específico
de qué es lo que le pasó realmente a la persona. Tal vez tú ya estás más de 20 minutos y la persona no recobra la conciencia, entonces no simplemente es un desmayo, sino algo mal está pasando a la persona. Tal vez está cursando por un accidente cerebrovascular, que en ese momento, obviamente cuando llegan los primeros respondedores, se van a encargar de realizar la atención secundaria, justamente lo que les explicaba hace un rato, ¿no? En la atención primaria nosotros aplicamos técnicas y maniobras para salvaguardar la vida de la persona, para nosotros entregar a las manos de los rescatadores a la víctima, para evitar complicaciones y sobre todo para evitar que la víctima pueda perder la vida. Entonces los profesionales de la salud llegan a realizar atención secundaria. Y en esa atención secundaria, ¿qué se van a encargar? De controlar funciones vitales. Al controlar las funciones vitales, los profesionales de la salud van a saber si esa persona tiene alterada la presión arterial, si tiene alterada la saturación de oxígeno, si tiene alterada la función cardíaca o si tiene alterada la glicemia. Muchas veces suceden los desmayos, ¿por qué? Porque las personas no toman desayuno y la glucosa se les baja, ¿no? Entonces, ¿qué requieren esas personas para que puedan despertar? Glucosa. Y ojo acá, cuando encuentren pacientes diabéticos que obviamente estén con el azúcar baja y que están inconscientes, por favor, no se les ocurra dar gaseosas o trozos de azúcar o cucharadas de algo dulce. ¿Por qué? Porque si el paciente está inconsciente se puede aspirar y si se aspira lo podemos llevar hasta la muerte. Entonces, cuando llegue el personal de salud va a detectar si la presión arterial está muy elevada, por ejemplo, 200/100, el personal de salud va a saber que esto no es un desmayo, sino que la persona se ha tornado inconsciente porque está cursando con un ACV y que este ACV en algunas ocasiones puede ser hemorrágico. Entonces, esta sangre que está acumulando en el cerebro está haciendo que el paciente se torne inconsciente y que en cualquier momento el paciente, por el tipo de sangrado o el tipo de hemorragia que está obteniendo cerebralmente, puede hasta olvidarse de respirar y el paciente puede llegar hasta la muerte. Entonces, esto sí amerita un traslado inmediato. Ojo acá, nosotros también podemos encontrar personas inconscientes que sí respiran y tienen pulsos, pero hacen sonidos raros. Y aquí sí es importante reconocer tres sonidos específicos. Uno, el sonido de la respiración se puede volver roncante, o sea que el paciente respira. Se hace ese tipo de sonido es obviamente porque la lengua ha obstruido la vía aérea y nosotros ya no lo necesitamos colocarlo mirando hacia arriba, sino que una vez que hemos detectado este tipo de sonido, nosotros debemos de colocar de cúbito lateral, o sea, de costado a la víctima. ¿Por qué la debemos de colocar de costado? ¿Por qué? Porque la lengua, como el cuerpo está inconsciente, obviamente cuando una persona está inconsciente, todos los músculos se relajan. Y al relajarse los músculos, obviamente todos los músculos se vuelven flácidos, caen nada más. Entonces, el primer órgano que te puede llevar a la muerte cuando la víctima está inconsciente es la lengua. ¿Por qué? Porque la lengua se relaja y cae hacia atrás y la lengua obstruye la vía aérea. Entonces, al obstruir la vía aérea es por eso que se produce este sonido roncante. ¿Por qué? Porque al querer ventilar la víctima con esfuerzo, la lengua hace ese sonido por la propia obstrucción de la vía aérea. Entonces, por eso debemos de colocarlo de costado para que la lengua caiga hacia afuera y el paciente pueda ventilar correctamente hasta que lleguen los especialistas. Y, y también importante reconocer el sonido del gorgoteo. El gorgoteo es un sonido como si hiciéramos gárgaras. Al reconocer ese sonido como si hiciéramos gárgaras, es porque el paciente tiene fluidos en la boca. Aparte de estar inconsciente, el paciente tiene fluidos y también de la misma manera lo colocamos de costado. ¿Para qué? Para que los fluidos caigan hacia afuera. Estos fluidos pueden ser saliva, sangre o vómito. Si nosotros los dejamos boca arriba, el paciente se puede aspirar. Y el tercer sonido es el famoso sonido del estridor. Y el estridor es ese famoso sonido que hacemos. Ese sonido ya es un signo primordial de que el paciente puede fallecer en cualquier momento. ¿Por qué? Porque necesita una intubación inmediata y se necesita que el personal de salud llegue lo más pronto posible a rescatar ese tipo de víctima. ¿Ya? Entonces, hasta allí espero que haya quedado claro el caso de los famosos desmayos, qué hacer en un desmayo y por qué activar los sistemas de emergencia, porque a veces esto no es un simple desmayo, sino que necesita el paciente de una atención secundaria en la cual sean controlados los signos vitales para descartar por qué tipo de patología está cursando el paciente. Pero nosotros al realizar las primeras
técnicas de rescate, ya estamos salvaguardando la vida de la persona. Obviamente, si no hace ningún tipo de sonido y el paciente sí respira y tiene pulso, aplicamos la elevación de los pies y le damos un abrigo. Pero si ya reconocemos algún tipo de sonido en la víctima, lo colocamos de costado. Y desde allí nosotros ya le estamos salvando la vida. ¿Por qué? Porque estamos ganando tiempo a que el paciente no pueda obstruir la vía aérea y que pueda ir hasta la muerte. ¿Ya? ¿Hasta allí vamos claro o sienten que estoy hablando muy rápido? Si está todo claro, yo continúo. A ver, ¿todo va claro? A ver, por favor, los escucho para poder seguir avanzando. ¿Todo claro o tienen alguna duda hasta allí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo va bien? A ver, por favor, quisiera saber. Licenciado, todo va bien hasta el momento, muy entendible la clase. Listo. Entonces, todo están entendiendo. Muy bien. Si no llegan a entender algo, por favor, me lo hacen saber, ya para volver a repetir. Ya. Ahora, miren, tenemos el siguiente caso. El siguiente caso es, o bueno, los siguientes casos son las famosas convulsiones. Y siempre antes de hablar sobre las maniobras de rescate, nosotros debemos de saber qué es una convulsión. La convulsión puede suceder por diferentes causas, unas que pueden ser las provocadoras y las otras convulsiones que pueden ser inducidas. Las provocadoras obviamente son convulsiones que se producen por antecedentes, tal vez un paciente alcohólico, un paciente con cirrosis hepática, algún paciente diabético que obviamente cuando se descompensan y el cuerpo ya no da más para resistir la alta glucosa o el alto daño del hígado producto de la cirrosis, el cerebro envía una señal al cuerpo para que el cuerpo pueda convulsionar, ¿no? Y haga una descarga a la respuesta negativa que está teniendo. Y las inducidas normalmente suceden en los niños menores de 5 años y en los adultos mayores. ¿Y cómo sucede? En los niños menores de 5 años, cuando este niño tiene una temperatura mayor a 39 por un tiempo prolongado, mayor a 2 horas, obviamente el cuerpo ya no resiste más la temperatura, entonces el cerebro envía una señal, ¿para qué? Para que el cuerpo pueda descargar esta temperatura. ¿Y cómo la descarga? Mediante una convulsión. Lo mismo es en los adultos mayores. Los adultos mayores con temperatura mayor a 40 por un tiempo prolongado llegan a convulsionar. Y esa es la causa de. Ahora, para definir a las convulsiones o reconocer las convulsiones, hay que tener en cuenta que en las convulsiones es tal y cual como nosotros las observamos. Hay movimientos rígidos y fuertes, incluso hay demasiada secreción que se elimina por la boca, hay pérdida de conciencia, también hay pérdida de conciencia, pero el paciente sí sigue respirando y sigue teniendo pulso, ¿ya? En la convulsión, el paciente hace movimientos rígidos y fuertes, pierde la conciencia, pero no pierde ni la respiración ni el pulso. ¿Qué es lo que debemos de hacer en este tipo de atención inmediata? Nosotros en las convulsiones, lo primero que debemos de hacer es asegurar la cabeza. ¿Por qué debemos de asegurar la cabeza? Porque obviamente los movimientos son rígidos y fuertes y si la persona está convulsionando en un área o en el pavimento, esta persona por la convulsión se puede golpear hasta la cabeza y se puede seguir golpeando continuamente la cabeza hasta que la convulsión no se detenga. Entonces, nosotros para evitar que el paciente se golpee la cabeza, nosotros podemos colocar nuestras manos encima de nuestros muslos y colocar la cabeza encima de ella. ¿Para qué? Para que la cabeza tenga golpes encima de una parte blanda, porque si tiene golpes directos sobre una masa sólida, obviamente el paciente puede lesionarse y esto le puede producir un traumatismo encefalocraniano y ahí sí el paciente se complica mucho más. Entonces, la, la técnica correcta para rescatar este tipo de pacientes, y por más cruel que suene, pues no hay nada más que hacer que esperar que la convulsión se detenga. Una vez que la convulsión se ha detenido, nosotros colocamos al paciente de costado. Ni siquiera hay que colocarle algo en la boca, simplemente lo colocamos de costado. ¿Para qué? Para que los fluidos puedan drenar hacia afuera. Porque si nosotros lo dejamos a la víctima convulsionando boca arriba, obviamente el paciente se puede aspirar.
Ahora, si nosotros detectamos desde el primer momento a la persona que está convulsionando y lo queremos ayudar inmediatamente, lo que sí podemos hacer es inmediatamente colocarle una almohada o nosotros mismos ayudarlo a que la víctima no se golpee la cabeza. Y si en el momento de la convulsión también lo podemos colocar de costado, perfecto, lo colocamos de costado. Pero si no, solamente esperamos a que la convulsión termine y lo podamos colocar de costado y activamos la llamada de emergencia. ¿Por qué? Porque si esto es una convulsión por primera vez, la víctima debe ser trasladada sí o sí a un centro hospitalario. A diferencia de que si este es un paciente crónico, o sea que ya no se le conoce como convulsión, sino como epilepsia, que es lo mismo, son movimientos rígidos y fuertes, sino que se le llama epilepsia. ¿Por qué? Porque ya es una convulsión que ya el paciente tiene por más, hace 3 meses o mayor a 3 meses. Entonces ya no se le llama convulsión, sino se le llama epilepsia. ¿Por qué? Porque ya es algo crónico. Entonces los pacientes normalmente que tienen epilepsia ya con más de 3 meses de enfermedad, este tipo de pacientes sí saben cada qué tiempo convulsionan. Incluso ellos mismos después que recuperan el estado de conciencia dicen, te preguntan, ¿no? ¿He convulsionado o qué pasó? ¿Por qué? Porque en ese tiempo de convulsión ellos pierden la conciencia. Entonces, al perder la conciencia, obviamente ellos no tienen el recuerdo de lo que les pasó específicamente, ¿no? Entonces, si ya es algo crónico y el paciente te dice, no, mira, yo convulsiono cada 2 días, cada 3 días, pues si tú eres personal de salud y lo encuentras en la calle, lo recomendable es que ese paciente vaya con su médico de cabecera para que le pueda regular la dosis, porque posiblemente las dosis que está tomando ya no le están haciendo nada. Pero si esta vez es un paciente que ha convulsionado por primera vez, ese paciente sí necesita ser trasladado inmediatamente a un hospital. ¿Por qué? Porque hay que hallar la causa porque está convulsionando. Y esa causa se halla mediante, obviamente, exámenes de imágenes, ¿ya? Entonces, hasta allí quedó claro con el tema de convulsión. A ver, los escucho. ¿Todo correcto con el tema de convulsión? Muy bien. Ahora, miren, lo que también podemos encontrar dentro de la primera respuesta y en la cual nosotros somos un punto clave o un punto fundamental para brindar ayuda es en las famosas heridas y hemorragias. Entonces, en las hemorragias hay que tener en cuenta que nosotros podemos tener heridas contusas, heridas por laceración y heridas cortantes. Y por último, las heridas punzo penetrantes. Ahora, dentro de las heridas contusas, normalmente, ¿cómo son? Las heridas contusas normalmente sucede cuando nosotros hemos provocado una herida abierta en nuestra piel por un golpe fuerte y directo sobre un material sólido, que puede ser la pared, que puede ser un poste y que obviamente este golpe fuerte te ha producido una abertura de la piel. Esa es una herida contusa. Las heridas por laceración son esas famosas heridas que normalmente nos hacemos cuando nos resbalamos en la pista y obviamente nos laceramos la piel. Y al lacerarnos la piel, obviamente se produce un tipo de sangrado, pero que este tipo de sangrado no es enmarcado, pues, ¿no? Y las heridas cortantes son las que se producen, obviamente, por un objeto con filo. Y este objeto con filo te produce un corte en la piel. Y este corte en la piel, obviamente, es la que te produce el sangrado. Ahora bien, las heridas punzopenetrantes las heridas punzopenetrantes son las que se ocasionan con un objeto de punta roma. Y esta punta roma obviamente ingresa al cuerpo. Y al ingresar al cuerpo, obviamente te produce la ruptura hasta de órganos. Entonces, esas son las famosas heridas punzopenetrantes. Y hay que tener mucho cuidado con este tipo de heridas, porque si nosotros intentamos retirar el material o el cuerpo extraño de esa herida, lo que podemos causar es que internamente ese sangrado se pueda activar. No se debería de retirar, al contrario, se debería de fijar para que en el traslado este objeto no se pueda estar movilizando y que por producto del movimiento te pueda producir el daño de más órganos. Entonces lo correcto es fijarlo, ¿ya?
No lo podemos retirar porque recuerden que ese cuerpo extraño que está dentro de tu cuerpo está de por sí haciendo una presión encima de la herida que ya te provocó. Entonces, esto evita que la herida sangre, ¿ya? ¿Y cómo vamos a hacer el control de la hemorragia? Nosotros en el control de la hemorragia tenemos tres técnicas del control de la hemorragia. Una que es la más básica y la que siempre conocemos es la famosa presión directa. Y la presión directa obviamente se realiza con un paño limpio o una gasa que colocamos encima de la herida y hacemos una presión. Pero esta presión debe de ser mayor a 10 minutos. Nada de que coloqué la gasa y ahí nomás a los segundos estoy diciendo, a ver, ya se detuvo el sangrado y levanto la gasa. No puedo hacer eso porque si levanto la gasa, obviamente rompo todo el factor de coagulación y el sangrado se vuelve a activar. Por eso es que ustedes a veces se preguntarán, ¿no? ¿Por qué cuando yo levanto la gasa de una herida, la gasa sale llena de coágulos? ¿Por qué? Porque los coágulos ya se están formando, pues, ¿no? Y obviamente al levantar la gasa, nosotros ya hicimos toda la ruptura de esos coágulos y el sangrado se vuelve a activar. Entonces, siempre que, por ejemplo, hagamos la presión directa de una herida y hemos colocado una gasa o un paño limpio, y el paño ya se mojó por completo, no hay que retirarlo, sino cogemos otra gasa o otro paño limpio y lo colocamos encima y continuamos haciendo la presión. ¿Por cuánto tiempo? Mayor a 10 minutos o hasta que llegue la ayuda. Y la ayuda ya se va, perdón, y la ayuda ya se va a encargar de saber si esa herida está para suturar o está para algún procedimiento más. Pero lo correcto es controlar el sangrado. Porque si nos encontramos con un sangrado masivo y nosotros no sabemos cómo controlar ese sangrado, a esa víctima la podemos perder en cuestión de minutos. ¿Por qué? Porque la pérdida de sangre excesiva te lleva a un choque hipovolémico. Y el choque hipovolémico obviamente te lleva a la muerte. ¿Ya? Y la siguiente técnica, como ven en la diapositiva, dice vendaje hemostático. Pero nosotros acá en Perú no hacemos el vendaje hemostático. ¿Por qué? Porque obviamente esta es una venda con un tipo de clan en cada punta de la venda y que tiene un medicamento que sirve para hacer hemostasia. Pero como nosotros no tenemos ese tipo de venda, nosotros en la parte prehospitalaria hemos inventado el famoso empaquetamiento. ¿Y cómo es el empaquetamiento? Obviamente, el empaquetamiento lo vamos a realizar en una herida grande, profunda, una herida hueca, en la cual si nosotros hacemos una presión directa, obviamente no hacemos un control de la hemorragia efectivo. ¿Por qué? Porque como es una herida hueca, el sangrado se encuentra abajo, al fondo de la herida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con nuestros dedos vamos a ingresar gasa con presión hacia el fondo de la herida. Ingresamos gasa, gasa, gasa hasta que esa herida hueca quede completamente sellada. Pero siempre debemos de contar cuántas gasas ingresamos para que cuando lleguemos al hospital hagamos el reporte preciso de cuántas gasas obviamente el cirujano tiene que retirar de esa herida, porque obviamente si deja un cuerpo extraño dentro de tu cuerpo, ese cuerpo extraño va a despertar una infección dentro del paciente y eso es lo que no se quiere. Entonces, ingresamos gasas hasta que la herida quede completamente sellada. Una vez que la herida está completamente sellada, colocamos otra gasa encima, haciendo presión y cogemos una venda. Y con la venda vamos empaquetando la herida. Le damos vuelta, vuelta, vuelta a la venda y haciendo presión. ¿Para qué? Para que esa herida ese sangrado se pueda detener. ¿Ya? Y ahora, como última técnica, como última técnica y en última instancia, siempre es preciso decirlo porque el torniquete es la última técnica que debemos utilizar, es el famoso torniquete, ¿ya? Y el torniquete se coloca únicamente a las extremidades. ¿Cuáles son las extremidades? Brazos y piernas. Nada de que cuidado por allí vaya a encontrar a alguien que ha detectado un sangrado masivo en cabeza porque el paciente tiene una herida en cráneo abierta y la sangre no se detiene y va y le coloca de frente el torniquete al cuello. Eso no existe, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso, ¿ya? El torniquete siempre se coloca a las extremidades y hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Ahora, escuchen, el torniquete, el torniquete, el torniquete hay que tener cuidado
¿Por qué? Porque el torniquete en los últimos años, desde que ha salido la literatura del PHTLS, en la 10ª edición nos dicen de que el torniquete ya no debe de ser improvisado. Nosotros cuando hacemos torniquete improvisado, un ratito, nosotros cuando realizamos torniquete improvisado, este, nosotros, al realizar un torniquete improvisado, vamos a ocasionar un daño secundario a la víctima. Por ejemplo, a veces usamos los cables de luz y el cable de luz es rígido. Y obviamente, por más que le queramos hacer presión a esa extremidad, no lo vamos a poder hacer porque siempre va a quedar libre un espacio. Entonces no vamos a hacer un correcto sellado de ese sangrado. Entonces no es válido. O también es igual como que yo agarro un hilo de coser y comienzo a envolver mi dedo y le hago fuerte presión. ¿Qué va a pasar con mi dedo? Que ese dedo se va a cortar producto de la presión intensa que le estoy haciendo al hilo. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque mientras el torniquete no cumpla las condiciones específicas o el espesor específico, lo que yo voy a producir es un daño interno en la extremidad que yo pueda hacer con ese torniquete que estoy improvisando. ¿Por qué? Porque es un, por ejemplo, ¿no? Una soga. Entonces, la soga te produce de cierta forma cuando hagamos el nudo un cierto signo de peñisco, ¿no? Que eso obviamente puede romper vasos sanguíneos internos y que puede producir y que puede activar un sangrado interno y que aparentemente por fuera se ve que ya no sangra, pero por dentro está sangrando masivamente esa, ahí justamente donde hemos colocado ese torniquete improvisado. Entonces, los torniquetes que debemos de usar hoy en día son torniquetes tácticos. Y justamente esos torniquetes tácticos se han fabricado para hacer el control de la hemorragia. ¿Por qué? Porque tienen un espesor o un grosor de 6 a 10 centímetros. Entonces, esto no lesiona la piel de la víctima. Y siempre que coloquemos el torniquete debemos de colocar la hora exacta en que ha sido colocado. ¿Por qué? Porque de seguro ustedes se estarán haciendo la pregunta, ¿y qué pasa si ya yo ya le coloqué un torniquete, pero me comencé a dar cuenta que en el transcurso o en el paso del tiempo, esa extremidad en la que he colocado el torniquete se está colocando morada? Chicos, tranquilos. ¿Por qué? Porque el torniquete lo podemos colocar y no se puede retirar por un tiempo de 4 a 6 horas. Y ese tiempo de 4 a 6 horas ha quedado demostrado que los músculos y tejidos no mueren. ¿Por qué? Porque esos músculos y tejidos se pueden mantener sin irrigar de 4 a 6 horas. Ahora, después de las 6 horas y la víctima si continúa con el torniquete, ahora sí, ese tejido sí se puede necrosar y posiblemente sí pueda perder la extremidad. ¿Por qué? Porque ese tejido ya va muriendo, pues. Entonces, ahí sí hay que tener cuidado. Pero ojo, una vez colocado el torniquete ya no se retira ni mucho menos se afloja hasta que llegue al hospital, obviamente, ¿no? En el hospital ya verán el procedimiento que le realizan. Pero ¿por qué no se retira? Porque imaginemos que ese paciente ha perdido un volumen de sangre tan extenso que justamente yo llegué a tiempo y coloqué el torniquete. Y tal vez en el camino me da pena y digo, no, pobrecito, le voy a aflojar un poquito el torniquete. Y le aflojo un poquito el torniquete, pierde unos cuantos milímetros más de sangre y el paciente termina en parada cardíaca. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahí sí ya nosotros como rescatadores priorizamos. O pierde la extremidad o pierde la vida. Pero el torniquete una vez colocado no se debe de aflojar. ¿Ya? Entonces, a ver, hasta allí quedó claro todo lo que concierne al control de hemorragia. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿O alguien se perdió por allí? ¿Sí me han entendido o hay algo que no hayan entendido para poder volverlo a repetir? ¿Todo claro? ¿Todo claro? A ver, por favor, en la sala, a ver si me han entendido. Ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar, ¿ya? Miren, ahora la siguiente técnica en la cual nosotros también podemos aplicarla dentro de los primeros auxilios o primera respuesta es en las famosas quemaduras. Entonces, ¿qué pasa con las quemaduras? Las quemaduras pueden suceder por diferentes causas
y por diferentes también tipos de material con el que te puedas quemar, que puede ser desde agua hervida hasta con material inflable, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque las quemaduras pueden ser de primero, segundo y tercer grado. En las quemaduras de primer grado, nosotros normalmente encontramos a esa extremidad o parte del cuerpo con enrojecimiento, dolor e hinchazón, cuando estamos hablando de quemaduras de primer grado. Ahora, en las quemaduras de segundo grado también vamos a encontrar enrojecimiento, dolor, hinchazón, pero se va a sumar a ello las famosas ampollas, ¿ya? Y las famosas ampollas no se revientan, porque hay que tener en cuenta que cuando nosotros ya hablamos de unas quemaduras de segundo grado, ya estamos hablando de que esas ampollas pueden tener contacto hasta con la dermis, y la dermis tiene contacto con vasos sanguíneos. Y si nosotros reventamos esas ampollas con nuestras propias manos, nos puede producir una infección. Y esta infección nos puede llevar hasta unidad de cuidados intensivos. Hoy tal vez te quemaste solamente el dorso de la mano de la mano izquierda y estás tranquilo, pero por travieso agarraste y reventaste la ampolla. Y con el paso de las 6 horas, tal vez comienzas a sentirte agitado, que tu corazón late más fuerte, comienzas a hacer fiebre. Llega obviamente tu familiar, te evalúa que estás con fiebre y te lleva por emergencia al hospital. Que al llegar al hospital detecta que estás en una septicemia y que deben de practicarte la intubación endotraqueal lo más rápido posible. Entonces, por eso hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Las bombitas o ampollas no se revientan. ¿Quién se encarga de curar ese tipo de quemaduras con ampollas? El personal de salud. ¿Por qué? Porque obviamente se va a colocar su material estéril. Al colocarse el material estéril, obviamente va a evitar los riesgos de infección. ¿Ya? Y por último, tenemos las quemaduras de tercer grado. Y en las quemaduras de tercer grado, sí, pues no, ya acá hay una destrucción extensa de la piel, en donde las lesiones hasta a veces ya no son dolorosas. ¿Por qué? Porque la quemadura ha sido tan profunda que hasta ha destruido terminaciones nerviosas, ves huesos carbonizados y la carne hasta quemada. Y el olor es muy, muy, muy fuerte. Entonces, con las quemaduras, así sea por insolación, por fuego, por algún material inflable, ¿qué es lo que necesita el cuerpo? Es agua libre. Si tenemos un paciente que se ha quemado, la primera respuesta es agua libre. Echarle y echarle, echarle agua al paciente. Si es un paciente en el cual nosotros lo podemos meter a la ducha, perfecto. Abrimos la llave de la ducha y lo dejamos ahí con agua corriente, que el paciente moje todas las heridas hasta que obviamente se vayan realizando los traslados de todas las víctimas que han sufrido quemaduras. Ahora, eso es en cuanto a la primera respuesta. Si estás en la calle, lo primero que tú le vas a colocar a ese paciente que se ha quemado, así sea por algún tipo de gas inflamable, agua, porque eso es lo que va a necesitar el cuerpo, porque el cuerpo va a comenzar a arder y ese tipo de ardor le produce dolor a la víctima. Entonces, la primera respuesta que las quemaduras es el agua. Ojo, hay que tener cuidado, y esa es una recomendación que siempre doy, que por favor con las quemaduras no hagan ensaladas, porque he visto que algunos le ponen tomate, aceite de oliva, que la cebolla, que la lechuga y etc. Y en realidad eso puede generalizar una infección en el paciente, ¿ya? Ahora, lo único que necesitamos para controlar la quemadura es agua corriente. Si podemos aplicar algún ungüento o crema antibiótica, le colocamos, normalmente siempre colocamos sulfadiacina de plata y podemos tomar algo para que nos ayude a controlar el dolor y la inflamación, que puede ser desde un paracetamol a un ibuprofeno. Y si es una quemadura obviamente de primer grado solo por sol, lo único que podemos aplicarnos al rostro es la famosa sábila, porque eso también nos ayuda a controlar el dolor. Ahora, miren, este punto sí es muy importante. Y este punto de aquí es el famoso OVASE. ¿Quién es la OVASE? La OVASE es la famosa obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Y aquí en la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño hay que tener en cuenta que nosotros debemos de reconocer dos tipos de sonido. Perdón, aquí solamente debemos de saber reconocer dos cosas.
que si nosotros estamos hablando de una obstrucción de la vía aérea parcial, quiere decir que solamente una parte de la vía aérea está obstruida y por una parte reducida está pasando oxígeno. Por eso es que la víctima emite sonidos. ¿Cuál es el sonido? O si no. Entonces, al hacer esos chasquidos es porque en el paciente hay falta de oxígeno y que si tiene una obstrucción de la vía aérea, sí. Y que normalmente cuando se emite sonidos, la obstrucción de la vía aérea es parcial. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una obstrucción de la vía aérea completa? En la obstrucción de la vía aérea completa, la víctima ya no emite sonidos, ¿ya? La víctima ya no emite sonidos, solamente se lleva las manos al cuello haciendo el signo de bufanda y se empieza a colocar con el paso de los minutos de coloración azulada o de color morada, que nosotros lo conocemos como la famosa cianosis, ¿ya? Entonces, si nosotros detectamos a un paciente con obstrucción de vía aérea parcial que está tosiendo y emitiendo sonidos, lo único que vamos a hacer es presentarnos rápidamente con la víctima. Señor, por favor, mantenga tranquilidad, inclínese un poco hacia abajo y tosa lo más fuerte que pueda. Nada más podemos hacer cuando es una obstrucción de vía aérea parcial, o sea que la víctima sí emite sonidos. Solamente lo único que vamos a hacer es girarla, que no mire hacia nosotros y decirle, por favor, señor, tosa lo más fuerte que pueda hasta que el paciente pueda eliminar el cuerpo extraño. Y si en caso el paciente no elimina el cuerpo extraño y cae inconsciente, porque ya no siente que pasa aire o simplemente deja de emitir sonidos, si la paciente ya no puede toser y deja de emitir sonidos, nosotros ahí sí sabemos que es una obstrucción de vía aérea completa. ¿Por qué? Porque no emite sonidos. Y la maniobra que lo va a rescatar aquí es la famosa maniobra de Heimlich, así como lo podemos observar en la imagen que dice salvar. Arriba de la imagen salvar ya estamos teniendo allí la famosa maniobra de Heimlich, que obviamente es colocar tus brazos abrazando el abdomen, hacemos un puño y con la otra mano en palma empujamos al puño hacia adentro y hacia arriba. O sea, hacemos una curva en J y hacia arriba. Y que obviamente esto no podemos demorar demasiado. ¿Por qué? Porque si estamos con la víctima allí que no puede respirar, en cualquier momento puede terminar en un paro cardíaco. Y eso sí ya complica más la situación. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta que cuando nosotros encontramos a una víctima que tiene obstrucción de la vía aérea parcial, no le golpeen la espalda, porque si golpeamos la espalda, podemos provocar que el cuerpo extraño caiga al fondo de la vía aérea y ahí sí ya no vamos a poderlo, perdón, ahí sí ya no vamos a poderlo rescatar rápidamente. Lo único que debemos de hacer en la obstrucción de la vía aérea parcial es estimular al paciente a toser, a toser. Ahora, si el paciente ya no emite sonidos, yo ahí sí aplico Heimlich. Ahora, ¿qué nos dicen las nuevas guías? Que antes de aplicar Heimlich, nosotros empezamos con 5 golpes interescapulares, o sea, 5 golpes con el talón de la mano en la espalda de la víctima. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de remover el cuerpo extraño para que cuando yo haga Heimlich, el cuerpo salga con mucho más facilidad. Ahora, ¿hasta cuántas veces voy a practicar Heimlich? Las veces que sean necesarias, pero hasta que el cuerpo extraño esté fuera de la vía aérea o simplemente hasta cuando el paciente ya cayó inconsciente. Si el paciente cayó inconsciente, el paciente ya no solamente está en una parada respiratoria, sino está en una parada cardiorrespiratoria. Y debemos iniciar la reanimación cardiopulmonar lo más antes posible y que esa clase la vamos a ver en la siguiente semana, porque esa clase sí es bastante interesante y en la cual vamos a hablar desde la posición del rescatador, cómo son las compresiones de alta calidad y por qué es importante la desfibrilación precoz. ¿Ya? Entonces, una técnica de rescate que siempre yo utilizo en el famoso base es tres técnicas muy importantes que yo le pongo alerta, ayudar y salvar. Alerta, por ejemplo, si yo estoy en un lugar comiendo con algún familiar y yo ya detecté que en la siguiente mesa o en la mesa más al fondo está una víctima
tosiendo exageradamente, yo inmediatamente le aviso a mi familiar o compañero, amigo, por favor, marque el 106 y dile que tenemos una obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. Y me coloco en posición de ayudar. Me acerco hacia la víctima y le digo, señor, por favor, tranquilo, yo sé de primeros auxilios, lo voy a ayudar. Y por más tonto que suene, yo le pregunto a la víctima, señor, ¿se está ahogando? ¿Para qué? Para yo saber o detectar si la persona me responde sí con esfuerzo o si simplemente me mueve la cabeza. Si la persona me responde sí con esfuerzo, yo sé que es una obstrucción de vía aérea parcial. Y si es una obstrucción de vía aérea parcial, ¿yo qué voy a hacer? Inclinar a la víctima hacia abajo y decirle, señora, por favor, tosa, tosa con fuerza, tosa con fuerza. Las veces que sean necesarias, que tosa la víctima. Ahora, ¿cuándo me voy a poner en posición de salvar? Si yo detecto que la persona me responde solamente con movimientos y no emite sonidos. Ahí sí yo voy a practicar Heimlich. Pero antes de realizar Heimlich, yo doy 5 golpes interescapulares y 5 veces las compresiones abdominales con la maniobra de Heimlich. 5 golpes interescapulares y 5 compresiones de Heimlich. Así lo voy a hacer también sucesivamente. 5 golpes en espalda y 5 compresiones. 5 golpes en espalda, 5 compresiones. Las veces que sean necesarias, ¿hasta cuándo? Hasta cuando el cuerpo extraño haya salido del cuerpo de la víctima o simplemente la víctima haya caído inconsciente. ¿Ya? Ahora, ojo acá, nosotros sí podemos encontrar a una víctima que no respira, pero que sí tiene pulso. Y que obviamente si nosotros no sabemos esta técnica de rescate, la persona no simplemente se va a quedar sin respirar, sino que con el paso del tiempo el corazoncito también se va a detener. Y ahí sí ya vamos a estar hablando de una parada cardiorrespiratoria. En la obstrucción de la vía aérea podemos llegar hasta una parada respiratoria. ¿Ya? Que efectivamente, si no sabemos aplicar esta manera de rescate, el paciente va a terminar en una parada cardiorrespiratoria y esto ya se va a hacer un poco más complicado. ¿Por qué? Porque esto ya necesita de técnicas más avanzadas, ¿ya? Entonces, en la parte de abajo, como pueden observar, son los eslabones de supervivencia. Y en los eslabones de supervivencia, obviamente, tenemos la cadena que nos ayuda a organizar para la respuesta inmediata de la famosa parada cardiorrespiratoria. Listo. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Todo ha quedado claro? Tal vez he hablado muy rápido, todo está bien. Los escucho. ¿Todo está bien? ¿Todo quedó claro? A ver, Fabriciana, ¿qué nos dice? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien. Miren, antes de cerrar esta primera clase, voy a colocarles un audio porque este audio que les voy a compartir es la secuencia de el desastre que ocurrió en la isla de Vargas, en Venezuela. ¿Ya? A ver, un momentito, que ahorita les voy a colocar el audio. ¿Ya? Ya, ahora sí, escuchen, necesito que estén atentos al audio, ¿ya? Necesito que estén atentos al audio para, para después poder compartir. Miren, voy a reproducir un poco el video y después lo voy a detener porque obviamente lo voy a cambiar para que ustedes se den cuenta de algo, ¿ya? A ver, listo, vamos a empezar, ¿ya?
Que me muero cuando despierto y no estás. Siento que se ha ido gran parte de mi vida. No puedo hablar y es que no lo creo. Me duele el alma, me duele el cuerpo. No se puede explicar de que vivir y sentirlo. No, cosas de la vida y no se puede escapar. Nadie está preparado cuando nos sorprende. No está algo, no está algo malo, pero todos llegamos a dar en cuerpo y mente. Pero así es la vida, a todos nos sorprende. No, solo queda tu foto, solo queda el recuerdo de todo el tiempo que viví contigo. No sé por qué el dolor estuvo a mi alma resignada a vivir sin estar contigo. Ya, listo. Hasta ahí nada más porque les dije que les iba a detener el audio, porque tal vez hasta allí ustedes estarán pensando de que es un audio en el cual nosotros estamos hablando del amor y etc. Pero en realidad este audio no habla nada del amor ni nada de eso. Ahora, miren, les voy a poner el audio con el siguiente fondo y ustedes me van a dar la razón de lo que en realidad es este tema. Siento que me muero cuando despierto y no estás. Siento que se ha ido gran parte de mi vida. No puedo, y es que no lo creo. Me duele el alma, me duele el cuerpo. No se puede explicar de que vivir y sentirlo. No, cosas de la vida y no se puede escapar. Nadie está preparado cuando nos sorprende. No está algo bueno, no está algo malo, pero todos llegamos a amar en cuerpo y mente. Pero así es la vida, todo nos sorprende. No, solo queda tu foto, solo queda el recuerdo de todo el tiempo que viví contigo. No sé por qué el dolor que suba a mi alma, resignarme a vivir sin estar contigo. Si es el destino, así es la vida. No da felicidades sin esta tristeza. Nadie es capaz de cuando todo nos llega. Solo queda ser bien y decir amén. Cuando duele vivir, cuando nos falta alguien, cuando se nos va un ser querido. No soporto el dolor que truja mi alma. Mirando a mi mente sin estar contigo. Pero si es el destino, así es la vida. Con felicidades y nos da tristeza, nadie es capaz de eso. Cuando nos llega, solo queda ser bien y decir amén. Solo queda tu foto. Vivir cuando nos falta alguien. Querido. Si te parece mentira, que hoy estés allá en el cielo, quisiera estar a tu lado, me está matando el sentimiento. Y todo vivo sin ti, siempre, y eternamente te amaré. Para alguien que le hubiese gustado un más grande sueño hecho realidad. Para ti.
destino. Hasta hoy me parece mentira que te desconfiera y no te tengo. Ya, listo. Ahora sí. Ahora, les comento un poquito. Esto de recuerdos de adolescentes, en realidad, adolescentes, muchos de los músicos de adolescentes vivieron este desastre natural de Vargas. Y ellos, en memoria, después de la reconstrucción de toda su isla, cuando ellos volvieron bueno, no es que volvieron a reunirse, en realidad cuando se juntaron un grupo solidario de la misma isla, comenzaron a salir este tipo de músicos, ¿no? Y estos músicos hicieron este tema en memoria del desastre a Vargas, ¿no? Y una imagen muy dura, ¿no? En donde obviamente el rescatador todo emocionado va a escarbar en ayuda de esta víctima que se encontraba sepultada, ¿no? Con los brazos hacia abajo. Y cuando el rescatador obviamente está escarbando, sentía como si estuviera escarbando una piedra, una roca ahí, ¿no? Y cuando logra escarbar bien, se da cuenta que era la cabeza de una persona. Y es allí en donde esta persona enterrada le dice, por favor, ya no me saques de aquí, que con mis dos manos tengo sujetadas a mis dos hijas, una en cada mano, y quiero quedarme con ellas. Y es muy triste, ¿no? Porque hoy hablando de primera respuesta, y que en el paso también de las semanas vamos a hablar sobre triaje masivo. Y el triaje masivo es muy bonito, la verdad, en donde vamos a aprender a rescatar a víctimas en desastres naturales, ¿no? Cómo diferenciar los colores, cómo colocar las tarjetas, cómo colocarnos en posición segura del rescatador en medio de tanta desastre natural. Y no solamente adolescentes, sino aquí también encontramos a Chino y Nacho. Y justamente en el primer video, en el reportaje que hacían, ¿no? Hablan sobre de que había muchos desvanes después de tanto siniestro, ¿no? En donde se robaban obviamente los supermercados que habían quedado destrozados, abiertos, habían robos masivos. Dentro de estos robos masivos, aunque ustedes no lo puedan creer, se encontraba Nacho. Nacho era uno de esos adolescentes, el cual sobrevivió al desastre natural. ¿Por qué? Porque justamente en el edificio que él vivía era uno de los edificios más grandes de esta isla. Y él subió corriendo hasta el último piso del edificio en donde también perdió a su familia y él se salvó. Y también pues tenía a su abuelita a la que él tenía que obviamente ayudarla a sobrevivir en medio de una isla vacía, ¿no? Y él era uno de esos adolescentes que iba a saquear estos supermercados que habían quedado abandonados. Entonces, miren cómo es el paso del tiempo. Ellos se recuperan de este desastre natural y que ahora son grandes artistas reconocidos, que incluso hasta ya se retiraron de la música dejando su legado. Pero en la creación de sus temas no es tanto de amor adolescente y etc., sino que hablan más del amor por la familia, amigos y hermanos que perdieron en el desastre natural. Bueno, espero les haya gustado el primer tema, que es con el que hoy hemos empezado, que es lo más básico. De aquí la siguiente semana, estoy seguro que les va a gustar muchísimo más porque vamos a aprender técnicas y maniobras de la RCP, cómo hacer reanimación cardiopulmonar en un niño, en un adulto, cómo hacer las ventilaciones correctas, cuánto vamos a comprimir, cómo colocar las manos, cómo hacer compresiones torácicas en una gestante, cómo reanimar a una víctima por descarga eléctrica y cosas así. Entonces, sin más preámbulos, si tienen alguna pregunta que realizarme, espero la pregunta. Si no, gracias por todo y nos estamos viendo la siguiente semana.
Bueno, si no hay consultas, preguntas o alguna inquietud acerca de la clase, del tema a desarrollar, por favor. ¿Todo claro? No habiendo más consultas, no habiendo preguntas, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Nos reencontramos el próximo lunes en la clase número 2. Buenas noches con todos.